esta hora, César, tenemos en línea a nuestro primer invitado de la mañana de Correcto. hoy. Se trata de Pablo Sánchez Noguera, él es periodista especializado en tecnología. Pablo, muy buenos días, bienvenido a Venezuela, bienvenido a Real Caimanera. Te saludamos César Kensen y quien te habla, Antonia Bellas. ¿Cómo estás? Contento, feliz de estar en su programa. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Pablo, por conectarte con nosotros a esta hora. Y bueno, la entrevista, el tema, Pablo, nos parecía muy pertinente, sobre todo por el manejo de la información que se está haciendo en los tiempos actuales, ¿no? Hay quienes dicen de manera jocosa y tal vez atribuyéndoselos a ciertos mitos urbanos que las redes sociales nos espían, que saben en lo que estamos pensando, de lo que estamos hablando, para ofrecernos publicidad en consecuencia, ¿no? Pero yo creo que todo girará en torno a la Big Data y el valor actual que tiene la información desde un punto de vista corporativo y macro. Entonces, de manera introductoria, ¿cómo ha cambiado el valor de la información tal vez en este milenio, ¿no? En los últimos 20 años? Muchísimo, muchísimo. De hecho, tú sabes que se dice bastante que las datas son el nuevo petróleo, porque Efectivamente. compañías como Google, compañías como Facebook, compañías como Instagram, se lucran precisamente a través de los datos de sus usuarios que le permiten a terceras personas hacer publicidad súper bien dirigida. Ojo, pero hay que distinguir que no es lo mismo utilizar una data que el mismo usuario proporciona a ser víctima de espionaje por parte de tu teléfono. Son dos cosas muy diferentes. Claro, ese es uno de los puntos, digamos, complicados de todo este tema, porque hasta ahora todos conocemos que, bueno, al ingresar a una red social, tú pones, bueno, tus datos, tu nombre, que sí, algunos gustos y todo lo demás para, pues, llenar la información, que es lo que te pide, de nuevo, las redes sociales o cualquier perfil de cualquier página, pero yo creo que el tema ronda en todo esto de aquella información que yo no estoy dando de manera voluntaria y que aparentemente sale reflejado en otro sitio, o bien que lo utilizan a mi favor o a mi contra, ¿no? O en contra mía. Y esto lleva incluso a términos mucho más grandes que allá solo lo de marketing o mercadeo, sino que hablan a nivel político, social, todo ese tipo de cosas. ¿Existe realmente alguna prueba tangible de esto, Pablo, que realmente se haya utilizado este tipo de información no entregada voluntariamente para este tipo de cambios sociales, o realmente hasta ahora todo queda en teoría? Mira, hay que hacer una distinción muy importante, y es que cada vez que tú entras a una red social y utilizas esa serie de servicios, tú le estás dando permiso, por ejemplo, a Facebook, es un caso muy, muy típico, a que esa red social no solamente se alimente de los datos que tú suministraste explícitamente al momento de crear tu cuenta, sino también esa red se alimenta de todo lo que tú haces allí. Me explico, ellos almacenan lo que tú buscas, a qué grupos perteneces, a dónde le das like, quiénes son tus amigos, incluso ellos se alimentan de dónde vives y cómo te mueves con latitud y longitud. Todo eso forma parte precisamente de la información que tú le diste permiso a esa red para crear un perfil tuyo. Y ese perfil de data, es lo que ellos utilizan para, al momento de venderle, ellos no pueden vender esa data, ojo. Facebook no está Claro. autorizado a vender esa data, Gmail no está, Google no está autorizado a vender esa data, pero en el momento en que un publicista quiere decir, mira, yo le quiero que este anuncio que yo tengo acá les llegue, por decirte algo, a solteros estudiantes que tengan entre 25 y 30 años que vivan en la ciudad de Maracay. Ellos Ok. ubican ese tipo de gente y ese anuncio va dirigido directamente allí. Ahora, Okay. la pregunta que surge es que mucha gente cree que el teléfono te puede escuchar, o sea, porque a veces Ajá. dices tú, yo nunca le he dado like por decirte algo a ropa de bebé y me apareció un anuncio de ropa de bebé cuando yo apenas lo mencioné. ¿A ti te ha pasado eso, César? O Anthony, Sí, ¿les ha claro, pasado Sí, algo bueno, así? claro. todo el mundo cree que le ha pasado eso, claro. Exacto, esa es una de las paranoias, entre comillas, que existe. La pregunta es esa clave, ¿no? O sea, ¿realmente Bueno, puede y mi sobre teléfono todo, escucharme disculpa Pablo, sin mi permiso? y sobre todo Ajá. cuando tiene que ver con ropa de bebé, ahí empieza la paranoia, uno sí lo ve todo lado y dice, ay, caramba, sí, te entiendo, esa parte la entiendo. Esa es tu novia que te quiere amarrar y de verdad le repite el teléfono, ropa de bebé, 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 ropa de bebé. Y entonces el teléfono te bombardea. Claro.
Pablo, te queríamos preguntar, hay algo que me llama la atención y no sé cómo lo ves tú. Estoy de acuerdo que muy distinto es que haya una especie de espionaje y otra información que tú das voluntariamente, pues aceptando los términos y condiciones no solo de las redes sociales que utilices, sino de cualquier aplicación. Pero pareciera que son las letras pequeñas de esos términos y condiciones que claramente nadie lee. Entonces allí es donde viene mi inquietud. Pareciera que falta formación social a nivel también macro para que la gente sepa cuáles serían las consecuencias de aceptar esos términos y condiciones. Y tomando en cuenta que a veces poderes ejecutivos de algunos países utilizan esa información desde un punto de vista político. No sé si, por ejemplo, tuviste la oportunidad de ver en Netflix The Great Hack, que habla cómo utilizaron el Big Data de Facebook para tratar de convencer al electorado indeciso en las elecciones de los Estados Unidos. Eso me hace sentir que estamos totalmente desamparados, por ejemplo, porque si los gobiernos utilizan esa información para inclinar propagandísticamente hablando hacia un lado u otro de la balanza, ¿quién te protege? ¿Quién te culturiza sobre el uso de la información en línea? Tú lo has dicho, el problema de la ignorancia no es solamente una cosa del siglo XXI, sino de toda la vida. Y formarnos como mejores usuarios en tecnología, hacer este tipo de programas, tener este tipo de conversaciones, yo creo que es una de las cosas más efectivas que podemos hacer. Tener conciencia de la data que estamos entregando en Internet, ojo, pero también tener conciencia de las cosas, o sea, por lo menos saber que no sabemos algo. Claro. Porque hay algo que quería comentarles al aire, César, Anthony, y es que nosotros, nuestro cerebro humano, es una máquina de buscar patrones continuamente. Nosotros siempre estamos buscando una explicación, lo sepamos o no, a las cosas inexplicables de nuestra vida. Y ese fenómeno, una de las palabras que lo describe es pareidolia, que es el hecho de encontrar un patrón en algo que no necesariamente ha sido diseñado para tal. Tal vez el ejemplo más sencillo es ver rostros en cosas inanimadas que no fueron diseñados para tener rostros. Por ejemplo, nunca has visto un automóvil y dice, ese automóvil tiene cara de tristeza. ¿Te parece que los faros son ojos y que el guardafaros está en la boca? Sí, totalmente. Tal cual. Totalmente. Ok, bueno, ese tipo de cosas también se aplican muchas veces cuando vemos publicidad de nuestro teléfono que nos sorprende. De repente, sí hicimos una búsqueda ahí en algún momento de un término que tiene algo que ver parecido a eso, y sencillamente no lo recordamos o estamos viendo un patrón que en realidad no está ahí. Ok. Entiendo. Okay. O sea, que el tema de la información y la publicidad es mucho más complejo desde el punto de vista psicológico de lo que nosotros nos podríamos imaginar basándonos en la ignorancia de la que estamos hablando, ¿no, Pablo? Totalmente, totalmente. Incluso, ojo, y no es cosa de gente estúpida, en lo absoluto. Steve Jobs tenía una maña, y es bien interesante esto que te voy a comentar, nos va a hacer que todos nos sintamos como genios. Y es que esto está documentado, lo puedes leer en su biografía, que es que tú le llegabas a veces y le proponías una idea a Steve Jobs, y él decía, o sea, Steve Jobs, el fundador de Apple, el creador del iPhone, entre comillas, pues para que se ubiquen quien no lo conoce. Sí. Y el tipo Aquellos te decía, que no saben, esa idea que me acaba de conocido proponer como es Aston malísima, y te Kutcher. formaba un problema y te botaba de la oficina X, y a la semana él llegaba con la idea y te decía a ti mismo, mira lo que se me ocurrió. Como si la idea fuera de él. Claro. Exacto. Y cuando lo confrontaban y le decía, pero Steve, yo te piché esa idea la semana pasada, el hombre se molestaba y decía, esta idea es mía, mía. Y hay mucha gente ¿cómo te explico? Que registró eso, y eso está registrado en la biografía de Steve Jobs. ¿Por qué te llevo a esto? Porque mucha gente dice, mi teléfono me lanza publicidad sobre cosas que yo nunca he visto y nunca he pensado. De repente sí viste un anuncio sobre eso la semana pasada, de repente hiciste una búsqueda sobre eso la semana pasada, o le diste like a una publicación sobre eso que hizo un amigo tuyo la semana pasada, y tú crees que no, y te está lanzando publicidad sobre algo que te sorprende, pero que te olvidaste que pusiste en internet. ¿Entiendes a lo que me refiero? Sí, hay un factor psicológico ahí que pasa también en la vida cotidiana, no solo en publicidad, que lo reconozco como un factor psicológico, que es que uno se enfoca. En el momento que uno está, por ejemplo, pensando que quieres ir a la playa, en ese momento empiezas a salir a la calle y ves pues trajes de baño, ves cavas, ves de todo porque, oye, tengo que ir a la playa. Y entonces sientes que como que el mundo te está hablando y realmente es porque te estás enfocando. Algo así podría estar pasando, según entiendo, en las redes sociales o más que aún en internet. Ahora, que viendo este plano,
¿qué tan importante es? Porque estoy viendo que tanto la globalización llega desde términos de mercadeo como también de información, que es uno de los grandes problemas. Fíjate que esta información puede estar siendo un debate en Perú o, bueno, actualmente tú estás en Ecuador y nos estás hablando de Venezuela. La globalización llega a democratizar, digamos, la información. ¿Qué tan importante es? Quiero saber y quiero que los oyentes te escuchen de alguien experto como tú. ¿Qué tan necesario es ser responsable con la información? Porque en los últimos años nos hemos visto envueltos no solo en una gran cantidad de noticias, sino también en desinformación. ¿Qué tan importante es filtrar la información? ¿Qué tan responsable o qué tan culpable, digamos, somos nosotros como individuos en esta carga de información, no solo que se le entrega a Facebook y que se da para los mercadeos, sino también a nivel general, a nivel social? ¿Cómo pudiésemos manejar este tema para filtrar información? Mira, tener mucha conciencia de qué es lo que queremos que los algoritmos aprendan de nosotros. Hay que estar claro, César, por ejemplo, César Antonio, ustedes saben que nosotros estamos ahorita conversando en un medio público. Y como estamos Exacto. conversando en un medio público, hay cosas que no se pueden decir porque de repente tú lo dirías en la intimidad de tu hogar, cosas que puedan malinterpretarse, que inciten al Claro. odio, por decirte algo, pero que de Sí. repente tú te permites en la sala de tu casa viendo un programa de fútbol o, qué sé yo, un partido y que tomes un momento de rabia y digas algo contra un jugador. Entonces, pero todo lo que son connotaciones que puedan malinterpretarse hacia el racismo, por decirte algo, hacia la violencia, hacia lo Sí, políticamente incorrecto, tú no las dices porque estamos en un espacio público, ¿correcto? claro, Empiezo por ahí exactamente. porque, ¿qué es lo que pasa? La gente en Internet, la gran mayoría, sobre todo cuando no sabes lo que estás utilizando, siente eso como un medio íntimo, como si fuera la sala de tu hogar o si estuvieras en el baño. O sea, ¿qué hay más íntimo que sentarte en el baño a hacer tus necesidades, chicos? Nadie te está Claro, viendo. Claro, claro, claro. Y tú nunca lo haces sin el teléfono. exactamente. Pero el Internet, el teléfono, es algo que debe manejarse como si estuvieras en un medio público, porque todo lo que tú Correcto. escribas, todo lo que tú busques, todo lo que tú hagas, queda registrado, no solamente para tu historial, sino muchas de esas empresas, como te digo, que tienen el permiso de utilizar esos servicios. Si Además que tú el no internet quieres tiene que esos memoria, servicios se tiene muy registren buena o que la empresa memoria. sepa nada de ti, pues ten conciencia y sencillamente salte de esa red. Uno de los ejemplos más interesantes que ha ocurrido precisamente en las últimas semanas, esto acaba de ocurrir hace menos de 3 meses, es que una personalidad tan reconocida, el maestro del terror Stephen King, ¿saben quién es, correcto? Sí, Sí, claro, por claro. supuesto. Él tenía una de las cuentas de Facebook más populares del planeta, con millones de seguidores, y el tipo dijo, Facebook sencillamente no protege la privacidad. Esto no es para mí, me retiro. Y se fue. Tú puedes conseguir hoy en día a Stephen King en Twitter, pero ya su cuenta de Facebook la cerró. Porque el Sí, tipo le es pareció que cierto. era Claro. demasiado invasivo todo lo que esa red social averiguaba tanto sobre él como de sus seguidores. Entonces, la manera es tener conciencia, culturizarte cada vez que tú te metas en una red social. O sea, la gratuidad no existe, hay que quitarse eso de la cabeza. Y todos Sí, hemos escuchado la frase, cuando no te dicen cuál es el precio de algo, el precio eres tú. exactamente. Tal cual. Pablo, Exactamente. Entonces, yo muchísimas recuerdo, no sé, gracias. Sí, te escuchamos. te decía, yo recuerdo al inicio de los correos electrónicos, no sé si ustedes recuerdan la época, que los correos tenían una capacidad de almacenaje muy pequeña y que si querías más tenías que pagar, hasta que llegó Gmail y puso gigas de Claro. almacenaje y ahorita eso es virtualmente infinito. Sí, ¿Qué es lo que pasó? Gmail lo hace porque Google es una gran empresa de publicidad que te da publicidad súper dirigida y ellos recolectan data. Entonces, en el momento en que tú Claro. entiendes eso, que todo lo que tú colectas, que todo lo que tú pones es un negocio, tú aprendes a manejarte en eso como si fuera un espacio público. Manejémonos en Internet como si estuviéramos hablando en la radio. Ese es mi como si consejo para las prendieran la personas. cámara y el micrófono. Claro, tal cual. Correcto, como si prendiera la cámara y el micrófono. Porque Ese es lo que, ajá, porque lo que tú digas allí el día de mañana te puede costar un trabajo, te puede costar una entrevista, te pueden costar relaciones públicas, etcétera. Tú no estás en la sala de tu casa. Tal sí, cual. yo creo que lo que tú dices puede ser la conclusión, Pablo, que no hay gratuidad
en el Internet y que la piedra angular de todo lo que estamos hablando también es la huella digital, ¿no? Cómo te puedes jugar en contra a mediano y largo plazo en el futuro. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, lo que te íbamos a comentar, lo disfrutamos muchísimo, muy esclarecedor también. Yo creo que cualquier tema que toquemos que te esté relacionado con esto de la información es para crear conciencia y además en tiempos tan convulsos que atraviesa el planeta, ¿no? De lucha tal vez de grandes poderes de potencias en donde nosotros pareciera que somos meros espectadores. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pablo. No, gracias a ustedes por la invitación. Tú sabes que para mí es un privilegio poder hablar de este tipo de cosas y más en programas como el de ustedes. Un abrazo gigante.